Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 99 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, transformación de conflictos, espíritu emprendedor y diseño de políticas públicas. Hoy vamos a conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Sobrevivir al cambio climático. Buenos días, papá, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, bueno, hoy se nos acaban los 2 dígitos para numerar nuestro podcast. Así que a partir de la próxima semana entramos a los 3 dígitos. Muy bien, muy bien. Bueno. Eso está interesante, ¿verdad? Creo que como todo proyecto que inicia, uno nunca inicia pensando de qué se va a tratar el episodio 100. Y de Así hecho, es. nunca hemos pensado de qué se va a tratar el episodio de la próxima semana. Y en efecto, no sabemos de qué se va a tratar el de la próxima semana. Pero sí es interesante sentir que uno llega a este punto, ¿verdad? Que hemos tenido la disciplina de llegar a 99 por lo menos. Entonces, démosle a este primero y después nos congratulamos la semana que viene. Muy bien. Bueno, entonces, sobrevivir al cambio climático es un artículo pertinente en el contexto global de las cosas. Muchas veces perdemos de vista qué es lo verdaderamente esencial. Sin naturaleza no hay ni economía, ni política, ni progreso de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, debemos hacer un esfuerzo intencional, consciente, por prestarle atención a estos temas. Y los esfuerzos que hay que hacer para resolver la crisis climática a nivel global son justamente intensos, extensos y novedosos. Tenemos que buscar la manera de recuperar un escenario de paz donde todas las formas de vida, no solo los seres humanos, podamos sentir que tenemos un nivel aspirable de bienestar. Queremos tener cierto nivel de bienestar. Yo no sé si esto es algo que se sabe o no se sabe, pero hay cientos de especies, en realidad miles de especies que están amenazadas con la extinción. Muchas ya se han extinguido y esto tiene que ver con la degradación ambiental que ha sido impulsada por el ser humano fundamentalmente los últimos 200 años, de manera mucho más intensa los últimos 50 y pues los últimos 20, lo que llevamos de este siglo, ha sido particularmente chocante esa degradación, porque ha sido una degradación con pleno conocimiento de causa de lo que estamos haciendo. Hay plena conciencia de esto que está sucediendo. Hace 50 años, en 1972, fue la primera vez que las Naciones Unidas organizaron una reunión multilateral entre todos los países que existían en aquella época para discutir los problemas que había con el impacto del quehacer humano en el medio ambiente. Y desde entonces, ese impacto se ha multiplicado decenas de veces y nunca ha parado de crecer. Entonces es una enorme paradoja que entre más sabemos sobre el problema, más se agrava. Y creo que esto es lo que queremos conversar hoy, ¿verdad? Preguntarnos si la gestión, los acuerdos o el cambio de mentalidad con el cual hay que abordar este gran conflicto global e intergeneracional se podría aplicar a resolver otros problemas globales. O mejor dicho, ¿cuáles lecciones podríamos extraer o extrapolar de la transformación de otros problemas globales que ya hubiéramos resuelto, que nos ayudaran a informar mejor la gestión del cambio climático? Te lo dejo aquí para que nos hagas tu primer comentario. Yo arrancaría pensando que
la humanidad ha venido dando muestras de progreso en cuanto a sensibilidad, ni se diga en cuanto a conocimiento. Ha venido dando señales de progreso en cuanto a la interpretación de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Vamos a ver. Uno puede pensar, nosotros somos los de la familia nuclear o nosotros somos los de la familia extendida o superamos el límite de la familia y empezamos a pensar geográficamente. Bueno, nosotros somos los de Cartago o los de Alajuela. O ampliamos nuestra visión y decimos, nosotros somos los de Costa Rica. Fíjate que ya cuando uno da el salto y dice, nosotros somos de Costa Rica, empieza a ver como que esa concepción de nosotros como los miembros de una comunidad nacional es menos fuerte, la utilizamos menos que las otras conceptos que están mucho más cerca de nosotros, ¿verdad? Nos sentimos, creo que más miembros del vecindario que de la comunidad nacional. Yo creo que algunos de los problemas políticos del país se van a ir resolviendo cuando tengamos una conciencia más intensa de que somos miembros de una comunidad nacional. Pero este comentario no para ahí, porque resulta que la humanidad ha venido superando también institucionalmente la visión de quiénes somos nosotros. A mí me parece que la creación de las Naciones Unidas apenas estaba desapareciendo el ruido de la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue una gran construcción de los seres humanos. Claro que alguien podría preguntarme, decirme, bueno, pero ¿usted cree que la persona que vivía ahí en Polonia o la persona que vivía en China o que vivía en Argentina, de veras sintieron que las Naciones Unidas eran una nueva forma de pertenecer a una comunidad más amplia? No creo. Y creo que fue una élite de pensamiento la que tuvo claro la importancia de las Naciones Unidas y la importancia de ver los asuntos internacionales elevados a una institución rectora, inspiradora, sensibilizadora. Esas muestras que ha dado la humanidad de saltar de unas concepciones más locales a unas concepciones más amplias, creo yo que es lo que podría, a lo que podría conducirnos a lo que podrían conducirnos los problemas relacionados con la crisis climática, ¿verdad? Las Naciones Unidas fueron para problemas políticos, internacionales y tal, pero resulta que ahora ya la crisis climática no es un problema que nos afecte de la misma manera que las disputas entre los países, sino que nos afecta de manera como más universal, más intensa, ¿verdad? Yo siento que cuando apareció la pandemia, hace 2 años casi, yo pensaba que esto era un prólogo, un preámbulo, un preaviso, una prefiguración de lo que es el cambio climático y cómo deberíamos lidiar con él. La pandemia no dio tiempo, ¿verdad? Había que lidiar con ella inmediatamente. El cambio climático ha venido dando tiempo.
por 50 años ha estado dando tiempo, pero un día será un asunto de extrema urgencia en el cual habrá que tomar posiciones inmediatamente, ¿verdad? Entonces, la pandemia y la crisis climática como que nos enfrentan a unos problemas de los cuales antes solo se hablaba en los libros. Bueno, en los libros de estrategia se hablaba de amenazas globales, amplias y tal, y era, por ejemplo, la posibilidad de una guerra nuclear, que hace unos años estaba como mucho más presente en nuestra atención de todos los días. Luego, con la caída con la implosión de la Unión Soviética, dejamos de temer la guerra nuclear. Ahora como que otra vez, pero yo creo que sentir la crisis de Ucrania no la sentimos como sentimos, por ejemplo, la crisis de los misiles de octubre, Kennedy y Khrushchev echándose un pulso. ¿Ha tenido experiencia la humanidad en dar saltos de conocimiento, saltos de atención? Y ahora estamos invitados a dar un salto de atención en el sentido de, bueno, si vamos a enfrentar la crisis climática, y es el título de un artículo que tomé como referencia para el que escribí en el blog, ¿vale la pena sobrevivir al cambio climático? Yo creo que la respuesta a mí me parece es, a mí me vale la pena sobrevivir en cualquier circunstancia y en cualquier momento, ¿verdad? Porque solo una vez dejas de sobrevivir y no quiero pasar por ahí, por lo menos todavía. Como humanidad, a mí me parece que la pregunta, ¿vale la pena sobrevivir al cambio climático? Viene a ser casi como una figura retórica y muy útil, porque de lo que se trata es de reflexionar si vale la pena sobrevivir al cambio climático y seguir con una convivencia tan imperfecta como la que tenemos, o si ya que vamos a sobrevivir al cambio climático, ya que vamos a tener que hacer unos grandes esfuerzos de persuasión, de búsqueda de acuerdos, de motivación, deberíamos meter en la agenda no solamente la supervivencia casi física al cambio climático, sino deberíamos meter en la agenda también el sobrevivir con una humanidad perfeccionada, más desarrollada, más sensible. Ese es el tema de conversación. Muy bien. Algunas cosas que me surgen de tu comentario. El primero es que las Naciones Unidas ha sido un esfuerzo civilizacional extraordinariamente eficaz si lo ponemos en el contexto de que el objetivo para el que fue creado fue para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces llevamos casi 80 años de que no ha sucedido la Tercera Guerra Mundial. Y entonces vamos bien, pero ¿qué más podríamos hacer? ¿O qué más podría hacer? Y la verdad es que las Naciones Unidas tienen una gran cantidad de organismos que hacen un enorme esfuerzo por mejorar la convivencia y la condición humana en todo el mundo. Insuficiente, pero importantísimo que alguien haya hecho tanto como han hecho las Naciones Unidas hasta este momento. Por el cambio climático también. Hay un convenio marco de las Naciones Unidas para el cambio climático que se reúne año a año, excepto en el 2020, que se suspendió esa reunión por la pandemia. Y este año ya se reúne por vez número 27. Quiere decir que está sucediendo esta reunión desde el siglo pasado. Y esta reunión anual de todos los países fue la que llevó al feliz acuerdo
de París en el año 2015. Feliz porque se logró, pero es insuficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para ver el Acuerdo de París como un buen comienzo, un muy buen comienzo de muchos mayores esfuerzos que se deben hacer para ajustarnos a la ciencia climática, que es bastante precisa y que ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años, sobre todo con la aplicación de tecnologías satelitales que nos permiten ver todo el planeta, medir las temperaturas, entender cómo se atrapan los gases de efecto invernadero en la atmósfera y comparar esto, correlacionarlo con los niveles de consumo que tiene la humanidad, que ese es el problema, ¿verdad? Unos niveles de consumo desmedidos, principalmente de bienes y servicios cuyo residuo o efecto o subproducto son gases que exacerban ese efecto invernadero, principalmente gas carbónico, que es un resultado de la combustión de combustibles fósiles, eh, también de la industria animal, ¿verdad? En general, sobre todo la industria cárnica. Hay en el mundo cerca de 1.500 millones de cabezas de ganado y que se usan para leche, para carne, para cuero, eh, pero los niveles de carne que consumimos son excesivos y además de que son excesivos, son muy desiguales, ¿verdad? El 20% más privilegiado del planeta come muchísima más carne de la que necesita, mientras que el 80% más vulnerable del planeta come mucha menos carne de la que debería. Eh, por otro lado, bueno, eso lo conecto con el tema de la injusticia climática, ¿verdad? Y la injusticia climática es esa desigualdad que hay en las causas y los efectos del cambio climático, donde el 1% de la población, o sea, 80 millones de seres humanos en el planeta consumen o producen la mitad de todas las emisiones que se generan a nivel global. Y el otro 99% eh, es donde más probablemente se sufren las consecuencias. O sea, la gente que menos contamina es la gente que más sufre los primeros impactos del cambio climático, porque los siguientes impactos del cambio climático probablemente sí van a tener un efecto mucho más parejo a nivel civilizacional. Lo segundo o lo tercero es que esto lo hemos dicho antes, hay un libro fantástico de un investigador de la Universidad de Harvard que se llama Joshua Green y él tiene un libro que se llama Tribus Morales y él elabora el argumento entre la ética y la genética y él dice que genéticamente los seres humanos estamos programados en nuestros cromosomas contienen la información suficiente para que nosotros sepamos casi intuitivamente qué es lo que más le conviene a nuestra tribu. Lo que pasa es que nuestra tribu, vista desde el punto de vista genético, es un grupo de unas 160 personas. Entonces, si viviéramos en comunidades de 160 personas, estaría clarísimo cómo deberíamos de tratar los residuos, cómo deberíamos de producir alimentos, cómo deberíamos de movilizarnos, ¿verdad? Pero nuestras tribus hace mucho tiempo a nivel global dejaron de ser de ese tamaño. Hace miles de años dejaron de ser de ese tamaño. Entonces, desde hace miles de años tenemos una limitación genética para entender qué es lo que más le conviene a nuestra comunidad, a nuestra colectividad. Y entonces el autor sugiere que lo que se necesita para, para poder solventar esa crisis genética es crear una estructura ética que nos ayude a tomar decisiones sobre lo que más le conviene a nuestra especie, a nuestra colectividad, ¿verdad? Y ahí obviamente que incluyo de nuevo a otras formas de vida que también forman parte del ecosistema que vivimos. No somos dueños del ecosistema en el que vivimos, somos una de muchísimas especies, pero que tenemos una gran capacidad de consumo, una gran capacidad de ingenio y eso ha tenido como consecuencia una gran degradación del capital natural que sostiene
la vida en este planeta, que es el único donde la ciencia nos ha permitido saber con certeza que existe vida en todo el universo, ¿verdad? Debe haber otros planetas por ahí, pero todavía no los hemos encontrado. Y el día que los encontremos, vamos a decir, ah, encontramos vida en otro planeta, pero aún así van a estar muy lejos, ¿verdad? Lo otro es que la, ha habido en la civilización, en los últimos 10.000 años, ejemplos documentados de comunidades que se han extinguido o que han tenido que emigrar de donde habitaban porque consumieron en exceso los recursos naturales disponibles, ¿verdad? Sobre todo por deforestación. Culturas que usaban la madera para calentarse, para cocinar, y fueron talando árboles, talando, y cuando se quedaron sin árboles, también se quedaron sin agua, y también se quedaron sin polinizadores, y también se quedaron sin comida, y también se quedaron sin resguardo del sol y del viento y tal, y tuvieron que emigrar o se extinguieron. Entonces, hay algunas lecciones en comunidades ancestrales. Por ejemplo, los analectos de Confucio, un filósofo pensador chino de hace 2500 años, que hace una elaboración bastante sensible y sensata de cómo deberíamos de relacionarnos con el medio ambiente para que el medio ambiente también perdure, porque la aspiración de perdurar no es solo individual ni es solo de nuestra especie, es que necesitamos que perdure el resto de la naturaleza. Y me parece que esos analectos de Confucio no fueron porque él pensó sistémicamente qué pasa si cortamos todos estos árboles. Supongo que en aquella época, hace 2500 años, había ejemplos de qué pasaba si sacábamos todos los peces de una laguna y qué pasaba si cortábamos todos los árboles de este bosque, ¿verdad? Y él fue documentando eso, me parece a mí, de una manera que hoy sigue siendo totalmente válida. Y lo otro que quería decir es que, eh, bueno, más bien me devuelvo a lo de ética y genética. Creo que hay otro factor psicológico que nos estamos enredando en nuestros propios mecates psicológicamente, y es que la información que genera la ciencia, cuando se comunica, inevitablemente genera miedo. Yo me pregunto si habrá alguna forma de comunicar la información científica de manera que no nos produzca miedo, porque lo que he visto de manera empírica en los 20 años que tengo de estar metido en este tema, es que el miedo dispara la negación. Entonces la gente donde siente miedo dice, no, la verdad es que yo mejor voy a aprovechar mientras puedo, voy a seguir consumiendo, voy a seguir viajando, voy a seguir comportándome de la misma manera hasta que ya sea necesario cambiar, ¿verdad? Y bueno, necesario cambiar era hace 50 años. Hoy yo creo que esa negación nos está pasando una factura cada vez más alta. Y lo último que quería aportar en este inicio de la conversación es que la pandemia ha sido un mal presagio de cómo lidiar con un conflicto global en esta época. Estamos hiperconectados, tenemos enorme cantidad de recursos, logramos desarrollar una vacuna en 10 meses desde que surgió el virus, ¿verdad? Hemos roto una gran cantidad de hitos como comunidad, pero fuimos incapaces de vacunar a toda la población del mundo a la velocidad a la que se necesitaba. Uno podría argumentar que es por falta de vacunas y por falta de capacidad productiva, pero el año pasado, cuando recién había asumido funciones el presidente Biden en Estados Unidos, él llevó a la Organización Mundial del Comercio una iniciativa para suspender el derecho de propiedad intelectual sobre las vacunas, para que países en vías de desarrollo pudieran copiar el método de diseño de la vacuna para poder vacunar a billones de personas que no iban a tener acceso o cuyos países no tienen los recursos para comprar las vacunas al precio que se venden. Y un grupo pequeño de países, unos 18 países, incluido Costa Rica, se opuso a esa iniciativa en la Organización Mundial del Comercio, y entonces no pudimos acelerar la vacunación como hubiéramos podido. Y bueno, esta ola de Omicron que estamos sufriendo ahora, que ha causado muerte, disrupción, de nuevo ansiedad y además cansancio, porque ya 2 años después uno pensaría que hubiéramos podido estar
viendo otro panorama de la pandemia, es el resultado de una cepa que surge de África, donde la población que está vacunada es menor al 5%. Entonces, estamos viendo una consecuencia de esa mala decisión que tomó la humanidad en colectivo hace 8 meses. Y formulo entonces la siguiente pregunta, que tal vez nos ayude a aprender de la pandemia para proyectarlo, esos aprendizajes hacia el cambio climático. ¿Qué haríamos diferente si volviéramos 2 años atrás? Y tal vez eso nos ayude a entender que hay lecciones por aprender aquí también, definitivamente, ¿verdad? Y ver de qué manera logramos superarnos a nosotros mismos para ver de qué manera somos más eficaces en la transformación del cambio climático. Bueno, eh, estos temas siempre lo ponen a uno como al borde del pesimismo. Yo quisiera devolverme y mirar las razones para el optimismo. La humanidad ha progresado enormemente, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayor parte del mundo está abolida la esclavitud. Es un delito. Yo sé que se practica la esclavitud en alguna parte. Por ahí hay un chocolate holandés que dice, nuestra misión es fabricar chocolate producido sin esclavitud, ¿verdad? Y a uno le llama la atención, ¿verdad? Bueno, eh, eh, la esclavitud está abolida y eso, desde luego, ha sido un logro. Hubo cercanamente, pero no digo que contemporáneamente, pero sino muy recientemente, había grandes figuras de la humanidad que estaban de acuerdo con la esclavitud. Haber abolido la esclavitud me parece que es un salto que nos permite ser optimistas, ¿verdad? Bueno, la creación de la Organización de Naciones Unidas me parece que es también un salto. Y cuando uno dice Naciones Unidas, lo llamabas la atención muy bien tú sobre eso, de las otras instituciones que hay conectadas con Naciones Unidas. No es solo la Asamblea General de Naciones Unidas, FAO y su preocupación por la alimentación y la producción de alimentos y tal, desde luego que es una maravilla. UNESCO en el desarrollo, toda la humanidad convergiendo en el desarrollo de la ciencia, me parece también que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la acogida de los derechos humanos, ¿verdad? 1789, Francia, una revolución promulgando unos derechos humanos que se pudieron haber quedado ahí, se pudieron haber quedado en Francia y 2 o 3 países europeos, pero no, se generalizaron al mundo. Y hoy en día, pues los derechos humanos están, creo que por encima de las constituciones de los países, ¿verdad? O sea que desde un punto de vista jurídico, la seriedad con que la humanidad se toma el tema de los derechos humanos es proverbial, ¿verdad? El enfrentamiento de esta pandemia con todas las limitaciones que tú señalas, me parece que ha sido un ejercicio de consideración del mundo, la tierra, como nuestra casa, ¿verdad? Realmente a nadie se le ocurrió decir, porque era contracientífico, decir, yo me voy a cuidar muchísimo aquí en este país, ¿verdad? Y lo que pasa en el resto del mundo no me importa, ¿no? En eso la pandemia ha sido extremadamente pedagógica, me parece a mí, ¿verdad? Sin embargo, nos quedan cosas por resolver y las cosas que nos quedan por resolver no nos deben llevar al pesimismo. Estoy diciendo las razones para estar optimistas y deberíamos, con las mismas fuerzas
con el mismo entusiasmo, ir revisando estos asuntos que quedan por resolver a la humanidad para que, según el hilo que venimos desarrollando, valga la pena sobrevivir al cambio climático, porque vamos de aquel lado, cuando resolvamos el problema de la crisis climática, vamos a hacer también una mejor humanidad. Y luego podríamos hablar de qué querría decir una mejor humanidad. Ahí lo dejo. Muy bien, sí, lo del optimismo me parece fundamental, ¿verdad? Es una actitud que se basa en la creencia de que mañana puede ser mejor que hoy. Y si mañana efectivamente puede ser mejor que hoy, entonces es más probable que hagamos hoy lo que tenemos que hacer para que eso suceda, ¿verdad? Em, a nivel colectivo, pues con mucha más razón, porque yo solo no puedo. Necesito de una masa crítica de personas que nos comprometamos juntas a hacer hoy lo que tenemos que hacer para que mañana sea mejor. Respecto al cambio climático, bueno, más bien, respecto a la acción climática, es muchísimo lo que ya se está haciendo y muchísimo más lo que se puede hacer. A mí me sorprende muy gratamente ver la mentalidad que tienen las personas jóvenes hoy en día, los adultos jóvenes eh, que nacieron a la vuelta del siglo, eh, ya vienen con otra programación. Me parece que tienen mucha mayor noción sistémica de que un acto que hacemos hoy tiene impacto futuro y también al otro lado del planeta. Y entonces, si nosotros hemos logrado educar a una nueva generación, o al menos a una masa crítica de esa nueva generación, con pensamiento sistémico, me parece que nuestros nietos están salvados, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el ambientalismo hace 25 años, cuando se terminó la Guerra Fría, el ambientalismo se convirtió en lo que denominaban eh, activismo sandía, que eran personas verdes por fuera y rojas por dentro, ¿verdad? Eran comunistas disfrazados de ambientalistas. Y esa etiqueta peyorativa se mantuvo por décadas. Ya no se oye, ya nadie habla de las sandías, porque ahora resulta que los bancos entendieron de cambio climático, las empresas privadas entendieron de cambio climático, las universidades, los periódicos entendieron de cambio climático, y entonces ahora es un asunto de negocio, ¿verdad? Es buen negocio aspirar a la sostenibilidad y mucho mejor negocio aspirar a la regeneración. Y aquí sí tengo que hacer la observación de que este concepto de regeneración que se ha puesto muy de moda la última década, pues creo que está en riesgo de convertirse en un concepto chatarra, en un concepto vacío, porque si le pones regeneración a cualquier cosa que haces, no importa si lo que haces no es regenerativo ni sostenible y más bien continúa siendo degradante, pero lo estás empaquetando con un envoltorio que suena muy bonito y que suena muy verde y muy ecológico, pero no lo es. Entonces a mí me gusta. Del último año he hecho el esfuerzo de desvincularme del concepto del desarrollo regenerativo, que por cierto, Costa Rica es de los pocos y mejores ejemplos de desarrollo regenerativo que hay en el mundo. En los últimos 40 años, la economía costarricense, el medido en términos del PIB nacional, ha crecido 7 veces en los últimos 40 años. Y en esos mismos 40 años, la cobertura boscosa se duplicó. Esto es contrario a la intuición de lo que nos dice el ejemplo histórico de lo que ha sucedido alrededor del mundo, que mayor crecimiento económico medido en términos de Producto Interno Bruto implica, está directamente correlacionado y muchas veces hasta es resultado de la deforestación. Y Costa Rica ha demostrado todo lo contrario, ha demostrado que es posible un desarrollo económico y ecológico en paralelo. Y más allá con respecto a la acción climática, hay mucho más que se puede hacer a título individual, ¿verdad? Tú y yo hacemos compost con los residuos de cocina en nuestras casas. Eso es un acto individual importantísimo para
darle circularidad a algunos residuos, a los que podemos, ¿verdad? Si además de eso reciclamos otros residuos, pues entonces estamos haciendo un gran esfuerzo. Si más personas y más hogares hicieran ese esfuerzo, estaríamos teniendo un impacto definitivo a plazo inmediato, ¿verdad? En el presente y ni hablar a futuro. Luego hay otros niveles de acción climática comunitaria, ¿verdad? Cómo nos comunicamos y cómo nos organizamos con nuestras comunidades? ¿Qué información compartimos? ¿Y qué información consumimos? Creo que eso también es fundamental. Luego, a nivel nacional, hay unas políticas de cambio climático. Costa Rica en esta administración aprobó un plan nacional de descarbonización que es bastante ambicioso, es realizable y además ha sido ejemplo para la humanidad. Eh, Hay muchos países que vuelven a ver este plan como el plan a seguir, ¿verdad? Para los próximos 40 o 50 años. No es algo a corto plazo, es para dentro de 40 o 50 años que este plan podría funcionar. Y ahora que menciono el ejemplo que es Costa Rica a nivel global, un primer ministro holandés famosamente dijo hace un par de años que en materia ambiental, cuando Costa Rica habla, el resto del mundo escucha. Y eso es algo que si aquí en Costa Rica lo interiorizáramos y lo supiéramos, creo que seríamos más intencionales en hacer más de lo que ya hacemos tan bien que el resto del mundo nos lo reconoce y que además ha resultado ser un excelente modelo de desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Eh, habría que ser muy perverso o muy ignorante para promover un desarrollo económico basado en energías fósiles cuando el planeta está yendo en otra dirección. El planeta está viendo a ver qué es lo próximo que va a hacer Costa Rica para seguir nuestro liderazgo. Claro. Y lo que el planeta está tratando de hacer es de destetarse, de desvincularse de los combustibles fósiles. Entonces deberíamos seguir nosotros en un camino que ya lleva, bueno, 65 años si contamos desde que el ICE empezó a producir energía renovable, para demostrarle al mundo que sí es posible. Hay muchas áreas por mejorar todavía, definitivo, pero creo que en materia de acción climática somos adalid en el mundo entero, ¿verdad? Muy bien. Para continuar con el hilo de nuestro tema, en el sentido de, bueno, vamos a sobrevivir al cambio climático. ¿Qué más cosas deberíamos agregar a esa agenda de supervivencia para que no solamente resolviéramos la crisis climática, sino que impulsáramos a la humanidad en una dirección de superación? Yo veo unas cuantas cosas en las que deberíamos poner esfuerzo. La primera es realizar unos esfuerzos deliberados por aumentar algo que podríamos llamar el nivel de conciencia universal. Hay una enorme cantidad de conceptos restrictivos que nos impiden visualizar una realidad mejor que la que estamos viviendo, ¿verdad? Vamos a ver, si empezando por el tema de cómo nos vemos como comunidad. Si uno se ve como comunidad, decíamos al principio, la comunidad del país nada más, me parece que tiene un nivel de conciencia menor, menos desarrollado, que si ve a la comunidad formada como por toda la humanidad. Eso tal vez suena muy abstracto, ¿verdad? Tal vez nos puede sonar más cercano cuando decimos, hombre, qué interesante. La mayor parte de los esfuerzos que realiza la gente, ¿verdad? Yo veo a la gente que va en los buses, veo a la gente que anda caminando por las ciudades. Todos tienen un propósito. Y ese propósito, si lo tuviera que calificar en el propósito general de esto que está haciendo este grupo de personas, es tener más
o ser más? Esa es una pregunta muy interesante. Por ahí se lo menciona, dice, no, el asunto es que debemos tratar de ser más y no de tener más. Bueno, a mí me parece que llegar a la conclusión de que vale la pena dedicar por lo menos tanto esfuerzo a ser más que el que dedicamos a tener más, a mí me parece que sería subir una grada, varias gradas en lo que llamamos conciencia de la humanidad. Cuando nos ponemos a pensar cuál es el centro de nuestros afanes, y el centro de nuestros afanes muchas veces somos o yo o los que están cerquita de mí, ¿verdad? Si le pudiéramos llamar a esto, le pudiéramos llamar de alguna manera, le podríamos llamar egoísmo, ¿verdad? Le podríamos llamar egoísmo, egoísmo de ego, yo trato de que las cosas confluyan hacia mí, ¿verdad? ¿Cómo se supera esto? Pues o ¿qué superaría esto? Esto sería superado si tuviéramos una conciencia de que debo interesarme por lo menos tanto como me intereso en lo mío y lo cercano, en lo de otros y lo lejano. Desde luego que esto eh, implica una superación. Yo me imagino a todas las personas que estuvieron luchando contra la pandemia en primera fila, ¿verdad? Porque todos de alguna manera luchamos contra la pandemia, pero los que estaban en primera fila, el personal médico y paramédico, no creo que la finalidad fuera, ay, yo lo que quiero aquí es salvarme. Era contraintuitivo eso, porque lo que hubieran hecho era retirarse de los hospitales y decir, no, yo abandono, ¿verdad? No, estaban ahí pensando en otros que ni sabían quiénes eran. El que va a llegar mañana, el que va a llegar pasado mañana como paciente, ni lo conozco, ni sé quién es, pero yo aquí estoy con el compromiso de, bueno, ¿eso cómo se llama? Pues eso se llama solidaridad, se llama generosidad, como contrario al egoísmo, como contrario al sálvese quien pueda, como contrario al cada uno para su saco. Me parece que eso es lo que yo trataría de llamar o que se denomina aumento en el nivel de conciencia de la humanidad. Entonces, la tarea es aumentar ese nivel de conciencia. Y otras cosas en las que deberíamos trabajar como tarea. El tema de la exclusión de grandes poblaciones nos deja insensibles, ¿verdad? Ya nos dicen en Bangladesh hay una hambruna de no sé qué y nos parece que es ciencia ficción, ¿verdad? O que es una película que alguien vio, porque la lejanía nos hace ser insensibles. Bueno, tenemos que de alguna manera preocuparnos por ver cómo nos hacemos más sensibles alrededor del tema de la exclusión. Hoy en día, todos estos juegos de guerra en la frontera oriental de Ucrania, pues nos llevan de nuevo al tema de que deberíamos tener como propósito, como lo tienen algunas personas en Costa Rica, tú incluido, el tema de la abolición de los ejércitos. Y aquí simbólicamente y en pequeña escala y tal y cual, abolimos el ejército y eso creo yo que tuvo más efecto conceptual que efecto real, porque no fue gran cosa lo que se abolió, pero sí se tuvo la claridad de que era mejor vivir en un país que no tuviera ejército. Los ejércitos tendrán que abolirse. Es que con la capacidad de destrucción que los ejércitos tienen, vivimos con un riesgo permanente y el riesgo permanente lo vivimos controlando a base de que enfrente de un gran ejército ponemos otro ejército igual de grande para que los dos se neutralicen por el miedo, como decías antes. Bueno, deberíamos un día decidir neutralizar a los ejércitos
aboliéndolos, ¿verdad? Otro tema que me parece a mí que hay que resolver es el del ligamen tan crudo que existe entre el mercado y la industria farmacéutica. Quiero decir, ¿por qué hay medicamentos que solo los pueden comprar los que tienen un gran nivel de ingreso? ¿Por qué hay medicamentos que no los pueden comprar los que tienen un nivel limitado de ingreso? Eso, alguien podría decir, así son las cosas. Hombre, así son las cosas con los automóviles y nada pasa, ¿verdad? Yo no puedo comprar un automóvil como el de mi vecino y nada pasa, ¿verdad? A no ser que yo sea un gran envidioso, ¿verdad? Pero si tienes a tu hijito enfermo y no puedes pagar el medicamento que está inventado y está por ahí porque no tienes un suficiente nivel de ingreso, algo nos está pasando como humanidad. Y la otra, el otro tema que me parece que debería formar parte como de esta agenda es el visualizar como propósito el tema de la salud en vez del tema de la enfermedad. La humanidad ha sido muy exitosa combatiendo la enfermedad. Debemos proponernos ser exitosos promoviendo la salud y la salud en todos sus aspectos, no solamente la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud mental, ¿verdad? Bueno, eso me parece como cosas para llevarnos por ahí. Muy bien, yo tengo algunos comentarios y también con esos termino. Lo primero es que eh, no es necesaria la observación científica para percibir que algo ha cambiado y que algo ha cambiado en nuestro detrimento, ¿verdad? Los agricultores en el campo, uno habla con ellos y dicen, ya no llueve cuando llovía antes, ¿verdad? Ni llueve como llovía antes, ahora llueve, son unas lluvias intermitentes, hay como 2 estaciones lluviosas a lo largo del año, cuando aquí en Costa Rica solía haber una estación de lluvia bastante marcada de unos 6 meses, ¿verdad? Con un par de picos, pero bastante estable. Ahora eso ha cambiado y esas observaciones están respaldadas en la ciencia. Entonces, no se trata de tener una discusión estrictamente basada en ciencia, sino que es una discusión, es una conversación que tenemos que tener basada en impacto y consecuencias, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias? Y la ciencia no nos dice eso. La ciencia lo que nos dice es nada más qué es cuál es la evidencia comprobable con datos de lo que ya sucedió. Y nos corresponde a los seres humanos decidir cómo vamos a lidiar con las consecuencias de eso. Y creo que ahí tiene mucho que ver el quehacer político. Lo segundo es eso que mencionabas, ese valioso respaldo espiritual, diría, entre el ser y el tener. Recuerdo una vez, cuando era niño, tal vez hará unos 35 años atrás, que llegamos un domingo a la casa de tu mamá y se comentó de alguien que había muerto. Y entonces dijiste, ¿y saben qué dejó? Y tu mamá preguntó, ¿qué dejó? Y dijiste, todo, dejó todo, no, uno cuando se muere no se lleva nada, ¿verdad? Y entonces desde entonces a mí me quedó muy claro que perseguir lo material para tenerlo no es una aspiración que vaya a satisfacer mis últimos minutos de vida, consciente, ojalá, ¿verdad? Así que sí aspiro mejor a dedicar esfuerzo y recursos y tiempo sobre todo al ser, porque eso sí me va a nutrir aún en los últimos minutos de vida. Eh, Hablaba sobre la hambruna en Bangladesh y vieras que me enteré hace unos días que hay unas comunidades en lo que se llama los pueblos altos de Nicoya, que es un lugar maravilloso, un clima delicioso, cubierto de bosques, con muchísima agua abundante, pero las personas de la comunidad tienen que caminar hasta 2 horas al día para traer una cubeta de agua, porque no hay infraestructura de acueducto. Entonces, eso yo siento que lo pone a uno en mayor cercanía con un problema que afecta
a 1.000 millones de personas en el mundo, la falta de acceso constante a agua potable. Y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, todavía una parte tan numerosa de seres humanos pues no tiene acceso a agua potable con todo lo que eso implica desde el punto de vista de sanidad y de alimentación y de hidratación y de desarrollo, ¿verdad? Y por último, con respecto al tema de la abolición de los ejércitos, yo te he escuchado muchas veces decir que el ejército que teníamos en 1948 era un comandito, ¿verdad? Muy mal equipado y obviamente era semiprofesional, ¿verdad? No eran soldados entrenados y tal. Y entonces me gusta creer que lo que abolió Costa Rica en aquel entonces, en 1949, con la promulgación de la nueva constitución, fue el rubro presupuestario de gasto militar. Y al abolir el rubro presupuestario de gasto militar, pues nos hemos garantizado que toda esa plata que se hubiera gastado en modernizar el ejército, hacerlo crecer, capacitar al personal y crear infraestructura y comprar equipo y renovarlo y además de ponerlo a prueba, porque si uno tiene un ejército, quiere usarlo, ¿verdad? Haber erradicado todo eso nos pone en perspectiva global hoy en día, en el año 2022, de que la humanidad colectivamente, excluyendo a Costa Rica y a los otros 20 países desmilitarizados, casi todos son islas, colectivamente estamos gastando 2 billones de dólares al año en armamento militar. 2 billones en español, ¿verdad? En inglés sería el equivalente a 2 trillion, ¿verdad? 2 trillones de dólares. Esa cantidad de plata, si la dedicáramos a acción climática, cumpliríamos todos los objetivos de desarrollo sostenible 15 veces, ¿verdad? Y buscaríamos cómo robustecer las condiciones de vulnerabilidad de millones, cientos de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, cada vez que veo el dato de cuánto estamos gastando como humanidad en armamentismo y en equipamiento militar, pienso que nos estamos preparando para la batalla equivocada, porque todos esos soldados no van a poder contener el aumento en el nivel de las aguas, ni las sequías, ni las grandes migraciones, ¿verdad? Ni las hambrunas, etcétera. Eso es. Muy bien. Bueno, nos vamos con optimismo. Sí, sí, cómo no. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos. Chao.